Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a continuar con el ejercicio que estuvimos haciendo en el video anterior, el video número 1 sobre cómo crear tu propio servidor de IoT. En el video anterior lo que hicimos fue hacer dos archivos. Uno, un formulario en donde nosotros podríamos enviar datos. Lo que enviábamos era el nombre de un dispositivo, la temperatura y la humedad. Y teníamos otro archivo, que es el archivo que recibe, y que recibía los datos y lo único que hacía era indicar los datos que había recibido. Para eso te decía que tenías que tener instalado SHAM. Y si tienes instalado SHAM, tienes el servidor web Apache y tienes el servidor de base de datos de MySQL. Para verificar que tu servidor web está funcionando, lo que hacíamos era abrir un navegador y colocar localhost. Pero si queríamos ir a la carpeta donde estábamos trabajando, entonces poníamos localhost diagonal servidor IoT, que es la carpeta en la cual nosotros estábamos trabajando, y ahí podíamos abrir el archivo prueba envía HTML, que es este formulario que hicimos. Podríamos indicar aquí, por ejemplo, tarjeta 1, el nombre de nuestra tarjeta no de MSU, una temperatura, por ejemplo, 43 y una humedad, por ejemplo, 77 y darle enviar datos. Y lo único que aparecía era que prueba recibe, lo que hacía era mostrar estos datos que había recibido. Bueno, pues el día de hoy lo que vamos a hacer es que estos datos los vamos a guardar en una base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a crear esa base de datos. Bueno, para comenzar vamos a abrir nuestro panel de SHAM porque en esta ocasión requerimos activar tanto el servidor web de Apache, por tanto lo vamos a iniciar, como el servidor de base de datos de MySQL, porque vamos a trabajar con bases de datos. Luego vamos a abrir también Heidi SQL, que es el entorno gráfico en el cual nosotros vamos a trabajar con nuestro servidor de base de datos. Por tanto, aquí Heidi SQL se conecta a nuestro servidor de MySQL. De hecho, tengo todo un video específicamente sobre Heidi SQL. Te voy a dejar el enlace a ese video acá arriba. Ahí te explico bien cómo utilizarlo, cómo crear tablas, registros y todo esto. Ok, entonces nos vamos a conectar. Una vez aquí en el IDE de Heidi, el primer elemento que te aparece aquí es tu servidor de base de datos. Si tú lo despliegas, te va a mostrar las bases de datos que se encuentran en él. Aquí le vamos a dar clic con el botón derecho y le vamos a dar clic en crear nueva base de datos. Le vamos a dar el nombre a nuestra base de datos. Ok, le damos a aceptar. Y de este lado nos va a aparecer nuestra nueva base de datos, que en este caso es servidor IoT, pero no tiene ningún elemento. Entonces ya tenemos la base de datos creada. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a crear tablas. Entonces aquí elegimos o le damos clic a nuestra base de datos, en este caso servidor IoT, y le damos clic con el botón derecho, ponemos crear nuevo e indicamos tabla. Ahora aquí vamos a indicar el nombre de nuestra tabla. Esta tabla nos va a permitir mantener el estado de nuestros dispositivos o nuestras tarjetas. Entonces le vamos a poner aquí el nombre de base-state de estado. Esta es nuestra tabla. Le vamos a agregar en este caso 5 campos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Bien, el primer campo que tenemos aquí le vamos a indicar como nombre ID device o el ID del dispositivo. Luego aquí vamos a almacenar la temperatura. Aquí en este campo la humedad. En el siguiente campo vamos a almacenar dos valores. Bueno, en este uno que es el valor de un servo. Vamos a controlar un servo. Y este nos va a permitir almacenar el estado de un LED. Son los campos que vamos a utilizar. El primer campo, que es el ID de nuestro dispositivo o el nombre de nuestro dispositivo, va a ser una variable de tipo varchar. Un varchar es como un string, solo que le indicamos aquí la longitud máxima, que en este caso sería de 20 caracteres. Luego vamos a indicar en el campo de temperatura, la temperatura va a ser un campo de tipo float,
porque nos va a permitir tener un punto decimal. La humedad va a ser una variable entera, pero vamos a indicar un timeInt. Un timeInt es una variable que almacena valores desde menos 128 a 127, pero si nosotros indicamos que es sin signo, son 255 valores enteros. El servo va a ser también un valor de tipo timeInt, un entero pequeño, pero este va a ser sin signo, ya que el servo solo almacena valores de 0 hasta 180. El LED también lo vamos a indicar como timeInt y también sin signo, ya que va a almacenar 0 para indicar que está apagado y 1 para indicar que está encendido. Y en este caso nuestros campos no van a permitir valores nulos, siempre van a tener que tener un valor, ya sea 0 u otro valor. El campo ID device o el ID de nuestro dispositivo va a ser el campo llave. Esta va a ser nuestra llave primaria. Entonces, en este campo le vamos a dar clic aquí con el botón derecho de nuestro mouse y vamos a indicar aquí que vamos a crear un nuevo índice y vamos a indicar primary. Va a ser una clave primaria. Bien, así ya tendríamos nuestra primer tabla. Le damos clic aquí en guardar y ya estará nuestra primera tabla, device state. Podemos irnos a consultar de esta tabla los datos. Aquí nos aparece esta pestaña de datos. Le damos clic aquí y aquí está nuestra tabla. Vamos a meter algunos registros manualmente. Entonces vamos a indicarle aquí en más y vamos a dar el nombre del dispositivo. Vamos a poner tarjeta 1, si fuera nuestra tarjeta no de MCU, nuestra tarjeta 1, que quizá registró una temperatura de 27, una humedad del 67%, el servo tal vez tiene 90 grados y el LED está encendido. De esta manera podemos darle clic aquí en la palomita para que actualice y podemos agregar otro registro. Vamos a agregar otro registro, vamos a indicarle y el LED va a estar encendido. Le damos aquí clic en guardar los datos y ya se han registrado. Tenemos entonces ahorita una tabla device state o estado de nuestros dispositivos y tiene 3 registros. Bien, vamos a crear otra tabla. Entonces nos vamos aquí a la base de datos. Tenemos una tabla. Le damos botón derecho y vamos a dar clic aquí en crear nuevo. Vamos a crear una nueva tabla. Esta tabla que vamos a crear ahora es el histórico de nuestros dispositivos. Es decir, todo el historial. Si la temperatura a las 10 de la mañana registró un valor, vamos a almacenar ese valor, o si el servo, o si el LED. Entonces, el nombre de nuestra tabla va a ser dispositivo, device, y le vamos a poner aquí historic. Bueno, ¿qué campos vamos a agregar aquí? Vamos a agregar el siguiente campo. Vamos a ponerle, el primero va a ser ID, el ID del dispositivo, ID device, que sería el ID del dispositivo que está haciendo el registro. Agregamos otro campo y va a ser la variable. La variable puede ser la temperatura, la humedad, la variable que sea, el servo o el LED. Vamos a agregar otro campo y vamos a poner el valor. Y vamos a agregar otro campo y le vamos a poner aquí la fecha. Entonces, es más, le vamos a poner aquí variable mejor, el nombre de la variable y este sería el valor de la variable. El nombre del dispositivo, pues ya sabemos que es un varchar, indicamos varchar de 20. Luego, la variable, aquí vamos a almacenar el nombre de la variable, por tanto también va a ser un varchar. Y lo vamos a dejar aquí también de 20. Luego el valor también lo vamos a almacenar en un varchar. Lo indicamos aquí. Y este va a ser un campo que va a tener nada más 10 caracteres. Y la fecha va a ser una variable de tipo datetime. Ahí lo indicamos. Bueno, luego indicamos aquí si se permiten nulos. No se permiten nulos en ninguno de los campos. No tendría caso tener nulos en ninguno de los campos. Ahora, este ID device es una clave o una llave foránea. Por tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a dar aquí clic con el botón derecho
crear nuevo índice y vamos aquí a indicar que esta es una clave. Pero acá en llaves foráneas vamos a agregar una llave foránea, FK1 puede ser el nombre que quieras. ¿Qué columna queremos involucrar en nuestra llave foránea? El ID. El ID, este campo que tenemos aquí, va a ser una llave foránea junto con la tabla device state, que es la otra tabla que tenemos acá, la que hicimos hace rato. Y dentro de esa tabla hay un campo también que se llama ID device, o sea, el ID del dispositivo. Entonces hay una relación del campo que tenemos en esta tabla, ID device, con el campo que está en la otra tabla. Vamos a guardar. Entonces ahora tenemos dos tablas y están relacionadas. Hay una relación entre este campo ID device y el campo también que se llama ID device de la otra tabla que es device state. Entonces en esta tabla device historic la he creado de una forma un poco peculiar, quizá no tenga mucho sentido o no sea muy parecida con la otra tabla. Pero te voy a explicar aquí. La idea es que tú veas que puedes crear las tablas de las formas que tú quieras. Primero, esta tabla device state lo que tiene, si nos vamos aquí a los datos, es el estado de un dispositivo. Por ejemplo, la tarjeta 1 tiene una temperatura de 27, una humedad, un servo y este valor en LED. Si al rato en la tarjeta 1 cambia la temperatura, bueno, tal vez ya no son 27, sino que son 26 grados, tendríamos que actualizar. En este sentido, esta tabla device state solo guarda el último valor, solo uno. Pero ¿qué pasa si tú quieres todo el histórico? Es decir, qué temperatura había ayer, antier, hace 2 minutos. Entonces eso va a estar almacenado acá en device historic. ¿Cómo se va a almacenar? De la siguiente manera. Primero, el ID del device tiene que estar en relación con los dispositivos que están en la otra tabla, es decir, en esta. Si solo tenemos acá 3, tarjeta 1, 2 y 3, entonces aquí, si yo quiero agregar un campo, pues solo puedo indicar uno de esos 3, tarjeta 1, 2 o 3. Vamos a indicar que la tarjeta 2, ahora, ¿qué variable de la tarjeta 2 es el que queremos registrar? Bueno, aquí lo vamos a escribir, lo pusimos como un campo directamente que se escribe. Es decir, podemos tenerla aquí, indicar la temperatura. La temperatura es el campo. ¿Qué valor registró ese campo? Ah, pues ese campo quizá registró el valor de 27 grados. ¿Y en qué fecha registró este valor? Pues podríamos indicar aquí en el campo de la fecha, nuestra fecha actual y la hora actual. A final de cuentas, cuando nosotros insertemos no vamos a indicar este valor porque este valor vamos a hacer que lo registre de la hora del sistema. Pero de esta manera nosotros estaríamos registrando que el 1 de marzo del 2021 a las 10:34 minutos, 21 segundos, se hizo un registro de la variable temperatura con valor de 27 del dispositivo tarjeta 2. ¿Por qué lo quiero hacer de manera independiente, variable por variable? Es decir, podrías tener temperatura y al rato otro de humedad y al rato otro del servo, porque quizá tú no estés actualizando los valores de manera síncrona, es decir, quizá la temperatura la estás registrando cada 5 segundos y la humedad la registras cada 8 minutos, entonces no tienes que agregar un registro cada vez que cambias todas las variables. Con que cambies una variable tú podrías hacer un insert. Aquí en esta tabla solo se hacen insert, solo se hacen inserciones de los valores que van teniendo y vas almacenando todo el histórico. Aquí hay una fecha. Mientras que en la otra solo mantienes el último estado. Entonces, podrías hacerlo de esta manera o de otra manera como tú gustes. Podrías, de hecho, tener la misma tabla, esta device state, con esta estructura, el ID del device, la temperatura, humedad, servo y LED, podría estar exactamente igual acá en historic. Solo que acá nada más le podrías agregar fecha y podrías ir creando un histórico de todas esas variables también. Es correcto. Lo importante es que veas que se puede hacer de varias maneras. Si lo haces de esta manera, tú puedes tener variables distintas. Es decir, ¿qué pasa si al rato le conectas un potenciómetro? Bueno, aquí simple y sencillamente enviarás la variable que se llame potenciómetro y un valor y se va a registrar otra variable nueva. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar algunas consultas. Entonces nos vamos aquí a una pestaña de consulta y si no tenemos ninguna le damos clic aquí en más. Vamos a
escribir algunas consultas que vamos a utilizar dentro del código PHP. Lo más común es un simple select. La sentencia select es de esta manera: select asterisco todos los campos y indicando posteriormente el nombre de la tabla, que en nuestro caso sería DBase State. Select asterisco from DBase State. Aquí nos regresaría todos los registros que se encuentran dentro de esa tabla. Pero nosotros quisiéramos consultar únicamente aquellos registros en donde el campo ID device, que sería el nombre del dispositivo, sea igual a un cierto valor, indicándolo aquí entre apóstrofes, por ejemplo, tarjeta 2 o tarjeta 1. Esta sería una consulta para saber si el dispositivo tarjeta 2 ya existe, si se encuentra dentro de nuestra tabla. Lo recomendable es ir haciendo estas consultas y que las puedas ir almacenando en algún archivo y las tengas listas ya probadas para que las pases posteriormente al código. Entonces voy a copiar esta consulta y la vamos a colocar dentro de un archivo de texto. Este sería un select con un where. El select que hicimos primero es un select nada más para hacer una consulta que nos regrese todos los registros, sería este, y este sería para consultar únicamente aquel registro cuyo ID del dispositivo sea tarjeta 2 o el valor que tú indiques. Después de consultar si existe un registro, lo que vamos a hacer es vamos a modificarlo. Es decir, si existe la tarjeta 2, vamos a modificar la temperatura y humedad. Para modificar un registro se utiliza la sentencia de SQL que es update. Entonces vamos a indicar aquí update. ¿Qué tabla vamos a actualizar? Pues sería la tabla DBase State, y el update lo que lleva es la sentencia set y luego los campos que se van a modificar. Por ejemplo, temperatura. Temperatura es igual a, no sé, imagina que le vamos a poner 33. Ponemos una coma, luego humedad, que es el otro campo, y le vamos a asignar un valor, por ejemplo, 77. Después de ello hay que poner un filtro. ¿A quién le vamos a modificar estos valores? Bueno, le vamos a modificar estos valores al registro en donde, ponemos where, donde ID device sea igual a, por ejemplo, tarjeta 2. Es decir, en la sentencia anterior vimos si existía el registro tarjeta 2. Ya vimos que sí existe, entonces ahora en esta sentencia lo que hacemos es modificar la temperatura y la humedad de esa tarjeta. Los otros campos de acá enfrente ahorita no los vamos a tocar, posteriormente nada más vamos a tratar con temperatura y humedad porque el formulario ahorita trae esos dos valores. Entonces vamos a ejecutar esta sentencia. Si nos marca acá abajo filas afectadas es igual a 1, eso indica que sí se afectaron esas filas. Si gustas te puedes pasar aquí a datos y actualizar. Aquí puedes darle actualizar para ver si definitivamente modificó la temperatura y la humedad que le pasamos, que fue 33 y 77, que son estos valores que nosotros indicamos. Si esta consulta está correcta, ahora puedes copiarla y nuevamente la vas también a guardar en un archivo para que la tengas ya lista. Son sentencias SQL que tú ya has probado. Y la última sentencia que vamos a realizar es un insert. La sentencia es insert into, indicamos el nombre de la tabla, vamos a insertar en device historic. Entonces en esta tabla device historic aquí, ¿qué es lo que vamos a insertar? Ponemos los campos aquí entre paréntesis. El primer campo es el ID del dispositivo, luego el nombre de la variable, luego el valor y luego la fecha. Posteriormente, adelante indicamos values y aquí vamos a indicar los valores. El primero que pongamos va a ser el valor del dispositivo. Vamos a suponer que nosotros queremos indicar el valor para el dispositivo que sería la tarjeta 1. Luego, ¿qué variable vamos a insertar? La variable temperatura hay que indicarlo entre apóstrofes. Lo que son textos van entre apóstrofes, los que son numéricos no van. Entonces aquí se ponen entre apóstrofes, ponemos temperatura y luego coma el valor de la temperatura. Y aunque es un valor, por ejemplo, 55, bueno, no sé, 27 grados, tiene que ir entre apóstrofes, aunque es numérico, porque el campo que es valor
cuando nosotros creamos la tabla, aquí DBase Historic, valor, es un tipo varchar. O sea, los que son varchar, todos son texto. Todos estos tipos que están aquí de tipo texto char, varchar, todos estos se ponen entre apóstrofes y todos los numéricos, ya sean enteros o real, no van entre apóstrofes. Entonces, por esa situación, indicamos aquí temperatura, que sería S27, pero entre apóstrofes. Y finalmente, para el campo fecha, nosotros podríamos indicar aquí la fecha, pero no tiene caso. Nosotros podemos ejecutar la sentencia o la instrucción, más bien esta función now. Lo que nos va a regresar esta función es la fecha actual, o sea, la fecha y la hora actual. En el momento que nosotros insertemos, va a tomar la fecha y la hora del servidor de base de datos y eso es lo que va a colocar ahí. Vamos a ejecutar esta sentencia. Vamos a darle aquí, nada más no lo selecciones, porque selecciones nada más trata de ejecutar esa parte y aquí hay un error. El error que nos está indicando aquí es un error con una llave foránea. La única llave foránea que tenemos aquí es el ID del dispositivo. Nosotros no podemos hacer un insert indicando un ID de un dispositivo que no se encuentre en la tabla DBase State. ¿Por qué? Esto porque la tabla DBase State tiene una relación con esta tabla y en la tabla está tarjeta 1, tarjeta 2 y tarjeta 3. Por tanto, yo solo podré insertar aquí un registro cuyo ID DBase sea tarjeta 1, tarjeta 2 o tarjeta 3. Y lo que puse aquí fue tarjeta, entonces hay que poner tarjeta. Ese era el error. Lo ejecutamos y ahora dice unas filas afectadas. Y vamos a ver, ahorita vamos a consultar los datos, vamos a actualizar en esta DBase Historic. Aquí es donde hicimos la inserción. Y checamos, el último registro que se hizo fue a las 6:44 aproximadamente. Y es este registro que tenemos aquí abajo. Temperatura 27, tarjeta 1, aquí tiene la fecha y la hora. Y estos son los valores que nosotros pasamos. Temperatura 27 grados. Muy bien, esta consulta que ya funciona, nuevamente la vamos a copiar acá en este archivo donde estamos colocando nuestras consultas o nuestras sentencias. Tenemos select, tenemos update y tenemos insert. Estas sentencias las vamos a utilizar. Ahora que ya tenemos esa base de datos, lo primero que tenemos que hacer es un archivo que nos va a permitir conectarnos con esa base de datos. Vamos a generar ahí una clase que represente una conexión. Entonces vamos aquí a crear un nuevo archivo, indicamos, y este archivo se va a llamar precisamente conexión.php. Ahí está. Esta va a permitirnos hacer una conexión al servidor de base de datos. Entonces vamos aquí a comenzar indicando las etiquetas para introducir código en PHP, que es esta, y el signo de interrogación que cierra y el mayor, que dentro de estas etiquetas ponemos todo el código PHP que nosotros necesitemos. Entonces lo que vamos a crear es una clase. Entonces ponemos clase. Esta clase se va a llamar conexión. Abrimos llave y cerramos llave. Todo lo que pongamos aquí dentro es nuestra clase conexión. Necesitamos definir aquí dentro algunas variables como el usuario, por ejemplo el usuario, el user de la base de datos de MySQL. Normalmente es root según sea el usuario que tú tengas. Y de esta manera necesitaremos otras variables más. Otra que necesitaremos será el password. Puedes ponerle pass, por ejemplo. Si no tiene password, dejas esto vacío. Y luego también tendrás que poner el nombre de tu base de datos. Aquí vamos a indicar el nombre de la base de datos que nosotros creamos dentro de Heidi SQL, que es servidor IoT. Lo escribimos. También necesitamos indicar el nombre del servidor al cual nos vamos a conectar. Aquí vamos a poner, por ejemplo, servidor. Y en este caso va a ser localhost porque nos estamos conectando de manera local. Luego vamos a crear un método. Entonces vamos a poner public function. Método o función es lo mismo. La función se va a llamar conectar db de esta manera. Lo que vamos a hacer aquí dentro es que vamos a declarar una variable local que se va a llamar conectar. Y va a ser igual a un nuevo objeto de la clase MySQL y
¿Qué parámetros vamos a pasar? Aquí vamos a indicar self para referirnos a los miembros de la clase. Ponemos 2 puntos y aquí podemos acceder a las variables miembro que tenemos acá arriba, que en este caso vamos a referirnos primero a la variable servidor. Luego, como segundo parámetro, vamos a pasar self 2 puntos y vamos a indicar ahora el usuario. Aquí lo tenemos. Luego indicaremos el password y la base de datos. Entonces aquí sería pwd. Entonces aquí sería pass. Y finalmente acá el último valor que vamos a indicar es db de nuestra base de datos. Ponemos punto y coma aquí al final y listo. Vamos a hacer una pequeña comprobación aquí dentro, por eso ponemos esta sentencia if. Vamos a indicar o preguntar si este objeto conectar nos está produciendo un error. En este caso, al intentar conectar, pues vamos a generar un mensaje. El mensaje que vamos a generar lo vamos a generar con la sentencia die y vamos a poner aquí error en la conexión. El punto sirve para concatenar en PHP. Y vamos a poner aquí conectar y luego menos mayor que para acceder a este error. El mensaje que se mande de error se va a imprimir. Muy bien. Ok, lo que debes verificar muy bien es que el nombre de tu base de datos sea el correcto, la base de datos que tú has creado. Y luego el usuario de tu servidor de base de datos, yo estoy utilizando root, tú podrías tener otro usuario, el que sea, y tendrías que indicar aquí password si es que tiene. Si tienes estos datos, bueno, este archivo de conexión te puede funcionar. De cualquier manera, te voy a dejar abajo en la descripción un archivo de conexión para que puedas utilizarlo. Pero este archivo de conexión lo vamos a utilizar. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues lo vamos a utilizar en este caso dentro de este archivo que es prueba recibe. Entonces aquí en prueba recibe, este código que ya teníamos, nosotros podemos indicar que queremos incluir la conexión. Para incluir una librería, lo que se hace es ejecutar esta sentencia que es require once y indicamos aquí entre apóstrofes el nombre del archivo que es conexión.php. De esta manera estamos incluyendo este archivo y ahora podremos crear objetos de esta clase conexión. Para crear un objeto de la clase conexión lo voy a hacer aquí abajo. De hecho voy a quitar esta sentencia de aquí abajo, la voy a quitar. Esto es como un encabezado, luego aquí recuperamos las variables y luego de recuperar las variables aquí voy a crear un objeto de la clase conexión. Entonces mi variable se llama signo de pesos con es igual a new connection. Entonces aquí estamos creando un nuevo objeto de la clase conexión de esta clase. Por tanto mi objeto se llama con. Podemos acceder a los miembros que sean métodos o variables. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear una consulta para MySQL. Entonces vamos a poner mi variable query, se puede llamar como tú quieras, y adentro vamos a indicar entre comillas la consulta. ¿Qué consulta vamos a hacer? La primera que vamos a hacer de las consultas que estuvimos realizando hace rato va a ser el insert. Entonces la sentencia insert, que ya la teníamos por acá, la vamos a copiar tal cual y la vamos a pegar aquí dentro. Este es nuestro query, esta es nuestra consulta. Entonces vamos a insertar en el DBase History, aquí. Pasamos el ID del DBase, la variable, el valor, la fecha. Y luego aquí lo que estamos indicando sería los valores para el ID. En este caso una variable, temperatura o humedad y un valor. Bien, solo que en este caso, en lugar de poner los valores directamente, es decir, aquí en este insert, nosotros ponemos los valores, aquí ponemos tarjeta 1. Pero ¿qué valor vamos a indicar? Vamos a indicar lo que venga acá en DBase. En esta variable DBase viene el nombre del dispositivo. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a indicar aquí en lugar de tarjeta 1. Podemos borrar esto, no eliminemos las apóstrofes y ponemos aquí DBase. Luego, la otra variable, la que trae el nombre de mi variable, o más bien el valor de mi variable, que sería acá
temperatura, pero este es el valor. Entonces nosotros podemos indicar aquí, la variable se llama temperatura, esto lo dejamos tal cual, pero el valor que va a tener esa variable temperatura lo tomamos de la variable temperatura. Entonces de esta manera tendríamos un insert. Pero para ejecutar ese insert necesitamos hacer lo siguiente. Declaramos aquí una variable que le hemos llamado insert en este caso, pero puede llamarse como tú quieras, es una variable local. Y con la sentencia o con el método MySQL y query, nosotros pasamos aquí como parámetros con, que es mi objeto que creamos acá arriba, y aquí accedemos al método conectar db. De hecho, tú puedes poner aquí signo el menos y el mayor que, y ahí te van a aparecer los métodos en este caso que tenemos, y puedes seleccionarlo desde ahí mismo. Solo que como es un método, pues tendría que llevar aquí los paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Entonces lo que va a hacer es que está pasando aquí como primer parámetro la conexión, y como segundo parámetro aquí estamos pasando la consulta o la consulta que vamos a ejecutar en MySQL Server. Y si ya tienes esto, ya puedes probar a ver si de veras se está insertando. Para esto yo te recomiendo que antes que nada revises tu base de datos. La tabla DBase Historic es donde nosotros estamos insertando. Aquí dice insertamos en DBase Historic. Entonces verifica tu tabla DBase Historic, dale doble clic y vete aquí a datos, actualiza para que sepas. Aquí tenemos un solo registro que es temperatura y que tiene el valor de 27. Ahora abre tu página web y dale el nombre de un dispositivo válido. Ojo, para que sea un dispositivo válido necesita ser un dispositivo que está registrado en DBase State, es decir, en esta tabla. Abre tu tabla DBase State, ve cuántos dispositivos tienes. Solo tenemos en este caso 3, tarjeta 1, tarjeta 2 y tarjeta 3. Tiene que tener uno de estos 3 nombres. Por tanto, vamos ahora, aquí vamos a escribir tarjeta 3. Luego vamos a darle una temperatura de 100, no existe una temperatura de 100 ahí y tampoco existe una humedad, pero solo va a insertar la temperatura. Le damos enviar data y ya nos envía acá, indicándonos que estos son los datos que recibió, pero si insertó correctamente, vámonos a la tabla DBase Historic y aquí vemos este registro de tarjeta 3 con una temperatura de 100. Ahora, si lo que queremos también es que inserte la humedad, solo es cuestión de copiar esto y lo que vamos a hacer es que vamos a indicar ahora que vamos a hacer también un insert igual. Ahora lo único que vamos a hacer es que la variable se va a llamar humedad. ¿Y de dónde viene el valor humedad? Pues en esta variable que tenemos acá arriba que se llama humidity. Esta es nuestra variable. Entonces de aquí vamos a tomar ese valor y lo vamos a poner aquí. Ahí está. De esta forma ahora podrá hacer un insert de un registro de temperatura y otro de humedad. Pero si recordarás también queremos hacer un update. Entonces puedes copiar estas mismas dos líneas y vamos a colocar primero el update aquí arriba. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un update. Entonces aquí el query vamos a borrar todo el texto que tenemos aquí dentro. Ahí está, el query quedó vacío. ¿Qué vamos a pegar ahí? Pues vamos a regresar a este archivo en donde teníamos las sentencias y aquí teníamos el update tal cual. Ya lo teníamos, lo copiamos y la consulta aquí va a ser este update. Entonces aquí entre comillas lo pegamos. Entonces, ¿qué hace? Va a actualizar DBase State, va a colocarle a temperatura el valor que aquí nosotros indicamos que es este 33. Te habrás dado cuenta que aquí no está entre apóstrofes. ¿Por qué no está entre apóstrofes? Porque la variable temperatura dentro de la tabla DBase State es numérico y los numéricos no van entre apóstrofes. Pero aquí en lugar de este 33 lo que vamos a colocar es lo que trae mi variable temperatura. Esta variable que tenemos aquí vamos a copiarlo y aquí en vez del 33 lo vamos a colocar de esta manera. Luego para la humedad, en lugar de este 77, aquí vamos a colocar nuestra variable humidity. Y luego finalmente aquí where id dbase es igual a tarjeta 2. Aquí en lugar de tarjeta 2 lo que vamos a colocar es el id de nuestro dispositivo, que en este caso es dbase. Aquí está.
lo pegamos aquí. Muy bien, la variable puede ser aquí la que recibe la misma insert, aunque si tú quieres le puedes poner aquí update, es lo mismo, solo es el nombre de una variable y realmente no estamos utilizándola para hacer algo posteriormente. Ahora podrás ir nuevamente a cargar tu página. Vamos a indicar la tarjeta 2. Y la tarjeta 2 le vamos a dar una temperatura de 121 y una humedad también de 121. Los valores es lo de menos. Le damos enviar datos. Nos vamos a nuestra base de datos y recuerda, es la tarjeta 2 y enviamos 121 y 121. Vamos a DBase State, que es esta base de datos, esta tabla, vamos a actualizar y aquí está 121, 121 a la tarjeta 2. Hizo este update aquí, pero en la tabla DBase Historic debió agregar estos dos registros, temperatura y humedad, con 121 y 121 y la fecha y hora en que estos se produjeron. Bueno, ahora que esto ya funciona correctamente, debemos, antes de permitir que una tarjeta haga cambios, verificar si existe, si está de alta esa tarjeta en nuestra tabla DBase State. Es decir, aquí tenemos tarjeta 1, tarjeta 2 y tarjeta 3. Pero ¿qué pasa si yo envío tarjeta 4? No debería de poder registrar sus valores. Entonces, vamos a hacer esa comprobación. Por tanto, vamos a copiar cualquiera de estas consultas. Me voy a la primera, la voy a copiar aquí antes. Aquí está. Voy a borrar la consulta, el query. Ahí está, ya lo he borrado. Bien, aquí es donde nosotros vamos a consultar si existe o no la tarjeta. Y aquí es donde vamos a utilizar este select. Selecciona todo de la tabla DBase State, donde ID DBase es igual a la tarjeta que nosotros indicamos. Entonces aquí vamos a poner esa consulta, pero no vamos a indicar aquí tarjeta 2, sino vamos a indicar lo que traiga nuestra variable DBase, que es el nombre de nuestro dispositivo o el nombre de la tarjeta. Luego aquí hacemos la consulta. Esta variable aquí le vamos a poner select, porque es una consulta, pero puede llamarse como tú quieras. Luego tendríamos que hacer una comprobación. Tendríamos que poner un if. Si nuestra variable select, que es esta variable que estamos usando, podemos acceder a sus métodos con menos, luego el mayor que, y aquí vamos a buscar la variable que se llama numRows, o sea, cuántos registros o cuántas filas nos va devuelto esta consulta. Si dice que hay 0 filas, quiere decir que este dispositivo que nosotros estamos consultando no existe. Entonces, aquí es donde abrimos llave y acá vamos a poner un else. Si esto nos envía al else, quiere decir que el dispositivo no existe. Entonces, todo esto que tenemos acá abajo, que es las 3 consultas y este hecho que tenemos hasta acá abajo, todo lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí en la parte de el sí, en la parte de si la condición es verdadera. O sea, si fue verdadero, quiere decir que sí existe este dispositivo y entonces vamos a dejar que haga el update y que haga los dos insert y luego vamos a imprimir aquí abajo los datos. Pero vamos a copiar este hecho que tenemos acá arriba que dice yo recibo datos. Esto lo vamos a cortar de acá arriba y lo vamos a poner aquí mismo. Y en vez de esto le vamos a poner aquí el mensaje de datos, registrados. Puede ser aquí. Registrados. Es decir, esto pasa si la tarjeta existe. Pero ¿qué pasa cuando la tarjeta no existe? Entonces va a venir hasta else y lo único que vamos a indicar acá es la tarjeta no existe. Eso es lo único que vamos a indicar aquí. Muy bien, ahora ya hemos terminado. Guardamos. Vamos a nuestro navegador, recargamos nuestra página, vamos a indicar una tarjeta que no exista. Por ejemplo, la tarjeta 7 no existe. Le vamos a poner una temperatura de 55 y una humedad de 55 y le damos enviar. Dice la tarjeta no existe. No pudo agregar la tarjeta 5 o modificar porque no existe. Pero si nos regresamos y en vez de tarjeta, bueno, era 7, en vez de tarjeta 7 ponemos tarjeta 2, la tarjeta 2 sí existe, le damos enviar data y nos dice datos registrados. Y aquí dice que es 55, temperatura y humedad de la tarjeta 2. Nos vamos a la base de datos, actualizamos, ahí vemos que están los dos valores, 55, nos vamos al histórico y vemos que ahí están los dos valores de 55. Y así es como llegamos al final de este video.
No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.